Saludos a todos, yo soy el narrador, y este es tu canal, Historias Urbanas, Mito o Realidad. En este video te contaré sobre la verdadera historia detrás del mito de las brujas de Salem. ¿Qué sucedió realmente? ¿Cuándo y dónde fue este escalofriante episodio? ¿Cuál fue la verdadera causa de las enfermedades para generar esas acusaciones? Te lo contaré todo a continuación. Hoy en Historias Urbanas, Mito o Realidad, desenterraremos los sombríos secretos de Salem. Viajaremos a un tiempo donde el miedo era una enfermedad contagiosa y la verdad se perdió en una espiral de acusaciones sin sentido. Prepárense para conocer la verdadera historia de las brujas de Salem. Una tragedia humana que nos hará dudar de la fina línea entre la locura y la realidad. La imagen de brujas volando en escobas y realizando pactos oscuros ha poblado nuestras pesadillas por siglos. Es un arquetipo del mal, una figura de la fantasía que ha sido contada de generación en generación. Pero existe una historia, una mancha imborrable en los registros de la humanidad, donde esa fantasía se tornó tan real que devastó una pequeña aldea. Una historia que nos obliga a mirar más allá de los cuentos infantiles y adentrarnos en una verdad mucho más aterradora. Para entender la oscuridad que envolvía Salem, debemos situarnos en la colonia de la Bahía de Massachusetts. A finales del siglo XVII, específicamente en 1692, este era un mundo de profundas creencias puritanas, donde la Biblia era ley, la diversión era vista con recelo, y la presencia del diablo era una amenaza constante y palpable. La vida en el Nuevo Mundo era dura, marcada por el aislamiento, el trabajo constante y el miedo a los nativos americanos y a las inclemencias del clima. La comunidad de Salem, un pequeño asentamiento, vivía bajo una estricta moralidad y una dura tensión, siempre al borde de la desesperación. Además de la profunda fe y el aislamiento, Salem no era un lugar homogéneo. Había tensiones subyacentes que actuaban como leña seca para el fuego de la paranoia. La comunidad estaba dividida entre la vieja Salem, más rural y tradicional, y Salem Town, el puerto más próspero y liberal. Existían disputas por tierras y herencias, resentimientos acumulados por diferencias sociales y económicas. Las mujeres en particular tenían un estatus limitado y eran especialmente vulnerables a las acusaciones. Una palabra, un gesto malinterpretado o una simple disputa personal podían ser el combustible perfecto para una acusación de brujería en un ambiente donde el miedo al diablo era más real que el aire que respiraban. En ese ambiente donde la religión se imponía y el miedo era latente, un día todo se desató. Fue en la casa del reverendo Samuel Parris, donde su hija, de 9 años, Betsy, junto a su sobrina, Abigail Williams, de 11, comenzaron a mostrar síntomas extraños, ataques incontrolables, gritos sin sentido, contorsiones corporales y la incapacidad de hablar o escuchar rezos. Los médicos locales, desconcertados, diagnosticaron el mal como el trabajo de la mano del diablo. Aquellas niñas, sintiendo la presión, comenzaron a nombrar a sus atormentadores. Las primeras acusadas fueron un grupo de mujeres marginadas de la sociedad de Salem. Tituba, una esclava caribeña o amerindio, era un término que usaban para nombrar a los nativos americanos. Ella vivía en la casa del reverendo. Su cultura y sus prácticas religiosas, que incluían relatos de vudú o hechicería nativa, la convertían en una figura sospechosa y fácil de culpar para una comunidad que temía lo desconocido y lo diferente. Sarah Good, una mujer que vivía en la pobreza extrema, a menudo mendigando por la aldea. Su condición de desfavorecida y su reputación de ser una mujer áspera y desaliñada la hacían un blanco fácil para las acusaciones. Sarah Osborne, una anciana que arrastraba una enfermedad crónica y cuya reputación era cuestionada por disputas de propiedades y por su escasa asistencia a la iglesia, encajaba perfectamente en el perfil de la otra, la que no se ajustaba a las normas puritanas. Sus nombres, pronunciados por las niñas en sus ataques, encendieron la chispa. Nadie lo sabía entonces, pero estas primeras acusaciones no serían las últimas. Lo que comenzó como un puñado de incidentes aislados, pronto se convirtió en una histeria colectiva que arrasaría con la aldea. A medida que las acusaciones se multiplicaban, también lo hacían los síntomas. Más y más jóvenes, y luego adultos, afirmaban ser atormentados por espectros. Veían a los acusados en sus sueños, sentían pellizcos invisibles, eran obligados a firmar el libro del diablo. El miedo al contagio de la brujería
se extendió como una plaga. La evidencia espectral, testimonios de las víctimas sobre haber visto el espíritu del acusado atormentándolas, fue aceptada en los tribunales. A pesar de las dudas de algunos, la lógica se desvaneció, reemplazada por el pánico. El resultado fue catastrófico. Entre febrero de 1692 y mayo de 1693, más de 200 personas fueron acusadas de brujería. Hombres y mujeres de todas las edades, algunos respetados miembros de la comunidad, fueron arrastrados a juicio, sus vidas destrozadas por la sospecha. Muchos se vieron obligados a confesar, esperando que la confesión les salvara la vida, lo que a menudo ocurría, ya que una confesión significaba que el diablo había sido derrotado. Pero los que se negaban a confesar y mantenían su inocencia eran los que enfrentaban la pena máxima. El clímax de esta locura llegó con la muerte de 20 personas. 19 fueron ahorcadas en Gallows Hill. Fue diferente con Giles Corey, un hombre de 81 años que fue aplastado con piedras hasta perder la vida por negarse a declararse culpable o inocente. Fue un periodo de oscuridad incomprensible, donde la ley y la fe se retorcieron para justificar el asesinato de inocentes. Pero, ¿qué causó realmente esos extraños ataques y la histeria? La ciencia y la historia nos ofrecen varias teorías, mucho más mundanas y aterradoramente lógicas que cualquier pacto con el diablo. Una de las más aceptadas apunta al ergotismo, una enfermedad causada por un hongo del centeno Clavicepis purpureae que contamina los granos de pan. La ingestión de este hongo puede provocar síntomas como convulsiones, alucinaciones, hormigueos y una sensación de quemazón en las extremidades, muy parecidos a los descritos por las víctimas de Salem. Las condiciones climáticas húmedas de ese año habrían favorecido el crecimiento del hongo en los cultivos locales. Otras teorías incluyen el estrés postraumático de una sociedad aislada y bajo constante presión, disputas por tierras y envidias que pudieron ser canalizadas a través de las acusaciones, o incluso el simple contagio psicogénico masivo, donde el miedo y la sugestión se propagan rápidamente entre la población, haciendo que las personas experimenten síntomas físicos reales sin una causa orgánica. El fanatismo religioso y la convicción de que el diablo andaba suelto crearon el ambiente perfecto para que cualquier malestar o conflicto se interpretara como obra de la brujería. Los juicios de Salem no fueron un ataque de hechicería real, sino una trágica lección sobre los peligros del fanatismo, la histeria colectiva y la ignorancia. Es un sombrío recordatorio de cómo la falta de pensamiento crítico y la búsqueda de chivos expiatorios pueden llevar a la destrucción de vidas inocentes. Esta historia nos insta a recordar que a veces los mayores monstruos no son los que conjuran hechizos, sino los que se ocultan en el miedo y la intolerancia humana. Esta ha sido la perturbadora historia de las brujas de Salem. Si esta inmersión en la historia te ha intrigado y si quieres seguir desentrañando los mitos de la realidad, tengo mucho más para ti. Si te gusta este tipo de contenido, regálame tu like, suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando suba nuevas historias. Compártelo con esas personas que, como tú, buscan la verdad detrás de las leyendas. Gracias por llegar hasta el final del video. Hasta una nueva historia urbana.